Ahora, Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. El video del día de hoy trata de la maldición que existe en el don de lenguas de la renovación carismática, su relación con la Torre de Babel y la Misa Novojordo. Este video, la información de este video es extraída de una charla que dio el señor Kennedy Hall en su canal Mere Tradition. Sin más que decir, aquí está el video. Aparte de la inmensidad de falsedades que coexisten en el movimiento de la renovación carismática, de las que hemos hablado en videos anteriores, hoy nos enfocaremos en esto del don de lenguas. Los carismas, que son dones, no son como los dones de santidad. No son cosas que uno merece por su santidad y su vida virtuosa o por su madurez como cristiano. Se dan libremente con el propósito de edificar la iglesia. En la iglesia primitiva, cuando había divisiones litúrgicas significativas y una especie de proceso de establecer una liturgia consistente en las diferentes iglesias que los apóstoles estaban estableciendo, se vieron en ese momento muchísimos dones carismáticos, una gran cantidad de dones que se compartieron, dones dados por Dios a su pueblo libremente para que pudieran hablar en diferentes idiomas o que la gente los escuchara en diferentes idiomas. Los escuchaban en sus respectivos idiomas. Muchos de los santos y muchos de los padres de la iglesia creen que el don de lenguas en realidad era simplemente eso. Hablo en mi lenguaje y me entienden en otro diferente, sin necesidad de traductor. De cualquier manera, era un idioma real y tenía una utilidad. ¿Y cuál era la utilidad? La utilidad era enseñar la fe. La utilidad era llegar a la gente con el mensaje del Evangelio para que pudieran entenderlo. Si no pueden entenderlo, es un poco difícil llegar a ellos. Y los padres de la iglesia y doctores como Santo Tomás de Aquino, entre otros, analizaron esto profundamente. Aunque nunca diríamos que los dones carismáticos cesaron porque sí, no somos lo que se llama cesacionistas. El cesacionismo es la creencia teológica en que los dones de señales del periodo del Nuevo Testamento han dejado de operar, pero operan de otra manera. Pero en un sentido práctico sí desaparecieron, como se veían antes, al principio de la formación de la iglesia. Y la razón es que cumplen su propósito, especialmente el don de hablar en lenguas. Probablemente, o más que probable, en la historia de la iglesia, ustedes hayan visto otros dones, pero en lo que respecta a comunicarse y hablar en lenguas, simplemente desapareció. Y ahora, en menos de 100 años, esto ha resurgido con los pentecostales, que enredaron a un grupo de católicos. Esas palabras extrañas que pronuncian son como un mantra sin sentido, un balbuceo de frecuencia que hace vibrar al alma, pero no es una oración cristiana.
Miremos en las Escrituras, en Génesis 11, ¿qué dice? Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra, y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Cierro cita de la Biblia. ¿Y qué vemos aquí? Bueno, que quieren edificarse una torre por sus propios esfuerzos, y eso no le gustó a Dios. Y esto es la herejía del jansenismo. No es realmente la gracia de Dios que nos perfecciona, sino nuestros propios esfuerzos. Esto es imposible. Uno colabora con la gracia. Nosotros no somos sola fe o solo obras. Nosotros tenemos que trabajar en obras y tener fe. Entonces, estos de la construcción quieren alcanzar el cielo por sí mismos, y como castigo a esto, Dios los puso a hablar diferentes lenguas, para que no se entendieran, y por eso se dice que es la torre de Babel, de donde viene la palabra balbucear. Cuando alguien balbucea, no se le entiende. Y esto que hizo Dios no fue una bendición. No poder hablar el mismo idioma es una gran dificultad cuando se necesita uno comunicarse. No es realmente algo bendito. Ahora, mirando el Nuevo Testamento, en Pentecostés, con la llegada del Espíritu Santo, dependiendo de la gracia de Dios y no tratando de hacer las cosas por sus propios esfuerzos, se reciben los dones carismáticos milagrosos, los verdaderos dones carismáticos de poder hablar a los demás sin dificultad. Todo el discurso se entendía. Nada de eso fue balbuceo, porque el balbuceo es una maldición. Y con la llegada del Mesías, la cual estaba prefigurada en el Antiguo Testamento, se ve que se cumple todo en el Nuevo Testamento y se ven revertidas las maldiciones a bendiciones. O sea, se revierte la maldición a bendición. Este tipo de cosas es lo que ustedes conocen como tipología bíblica. Estos tipos y prefiguraciones se cumplen o se invierten. Obviamente Cristo es el Cordero, y esto se prefigura con Abraham sacrificando a su hijo. Y todas estas tipologías, todas estas cosas que se ven en el Antiguo Testamento se revelan en el Nuevo Testamento. Lo nuevo revela lo viejo. Muchas cosas están veladas o en sombras en el Antiguo Testamento y aún no se pueden entender o no le vemos el sentido. Entonces, lo que sucede es que esta maldición de la Torre de Babel se revierte o se arregla, por así decirlo. Y la solución a esta maldición es ahora una bendición. ¿Y qué es esta bendición?
es una gracia otorgada libremente. Y esto hace una gran diferencia. Estas gracias no pueden ser tomadas como dicen hacer los de la renovación carismática. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Dónde vemos este lenguaje universal en la iglesia? Bueno, si bien no todos los ritos católicos de la iglesia se practican en latín, la mayoría de la iglesia practica en rito latino, inclusive en los diversos ritos dentro del rito latino. Y se ve este lenguaje universal, incluso en las iglesias orientales, que son iglesias particulares bajo la guía de la Santa Iglesia Católica Romana. Lo que se ve es que hay idiomas litúrgicos que establecen una unanimidad lingüística litúrgica en esas regiones de la iglesia, de modo que el idioma nunca confunde ni se malinterpreta. Ahora bien, somos seres humanos, no todos tenemos el don de lenguas. Así que no es que cada persona que entra en una iglesia católica entiende milagrosamente el latín, sino que la vida de la iglesia está unificada en torno a un lenguaje litúrgico singular, que también se usaba en los institutos académicos, ¿sí? En las universidades. Cada vez que se convocaba un concilio ecuménico en el pasado, había un solo idioma, latín. Había que aprender latín. Cuando se iban los candidatos al seminario y obtenían maestrías, doctorados o lo que fuera, para entenderlo tenían que saber leer y escribir en latín, incluso si no se hablaba muy bien. Y se celebraba la misa en latín. Ahora, ¿qué pasa con el Concilio Vaticano II? Se puede leer, pero el espíritu de Vaticano II, cuando Pablo VI introduce la nueva misa, y por cierto, él estaba hablando de la introducción de la nueva misa sin pretender eliminar el latín y el canto gregoriano. Así que se podría decir que esta misa nueva no es realmente la misa de Vaticano II, porque eso no estaba así como lo conocemos ahora en los documentos de Vaticano II. Pero cuando Pablo VI introduce esta nueva misa, pues hay otras cositas que cambian. Va más allá que lo que se había acordado en el concilio. Entonces hay que preguntarse, ¿esta misa nueva de dónde viene? No vino del primer concilio, no vino del concilio de Trento, no vino de Santo Tomás de Aquino, no vino de los papas anteriores al concilio, no vino de los padres de la iglesia, ni de los escolásticos. Y no vino de la tradición sagrada, ¿no? Vino de Pablo VI. Así que al menos de alguna manera hay que decir que la misa nueva es la misa del Vaticano II. Y si tomamos las palabras del Papa al pie de la letra, ¿qué está diciendo? Está diciendo que es una lástima que vamos a perder el lenguaje y todas las cosas de la misa tradicional. Pero luego continúa diciendo que lo más importante para el hombre moderno es que entienda las oraciones en su propio idioma. Y lo dice explícitamente, dice que es su lenguaje, el vernáculo del hombre. Eso es lo más importante. Lo que vemos allí es otra manifestación del espíritu de la Torre de Babel. Bueno, miremos en este decreto Gaudium et Spes del Segundo Concilio del Vaticano, el cual es un documento globalista, escrito con un lenguaje que pareciera sano en un párrafo y el siguiente modernista y confuso. Gaudium et Spes, en el número 12, dice que el hombre es el centro y cumbre, Señor y gobernador de toda la creación. Ahora, yo les pregunto, ¿no son estos títulos que habitualmente atribuimos ingenuamente a Dios? ¿Cuál es el significado de esto? El significado de esto es la perfección. Esto es lo que significa. Ahora bien, aquí está la cuestión. Hay un peligro real. Y es que el mismo peligro que encontramos
en la Torre de Babel. Este documento refleja eso. Es esta idea de que si tomamos lo que dicen estas palabras, Gaudium et Spes, todas las cosas buenas de la tierra deben ordenarse para estar al servicio del hombre, centro y cumbre de todas ellas. No, todas las cosas buenas de la tierra deben ordenarse para estar al servicio de Dios. Entonces, para que veamos cómo la influencia de este documento y del resto del concilio, por supuesto, tiene que ver con la renovación carismática, puesto que la renovación carismática es como esa torre de Babel que quiere estar al servicio del hombre, función, centro y cima de todo. Y no me vengan a decir, no, la renovación carismática es buenísima, nosotros estamos con Dios, alabamos a Dios, no al hombre. Sí, en cierta forma esa es la intención que cree la gente que tiene, pero a la final lo que quieren buscar es realmente el alcanzar las bendiciones de Dios por sus propios medios. Y uno de estos medios que ellos creen haber alcanzado como don de Dios es este don de lenguas. Fíjense, la renovación carismática no se produce hasta que viene este avivamiento pentecostal que comenzó en Kansas, en Estados Unidos, por un estafador sodomita, esencialmente un hereje, llamado Charles Parham. Luego el movimiento fue retomado por el avivamiento de la calle Azusa y así sucesivamente. Es una herejía protestante que se ha visto en varias interacciones en la historia de la iglesia, especialmente en la iglesia primitiva con los montanistas, que es otra conversación para otro día. En cualquier caso, esta herejía protestante encuentra su camino en los círculos católicos en un momento en que hay una confusión masiva. ¿Cuándo despega la renovación carismática en la Iglesia Católica? En 1967. ¿Cuándo fue eso? Bueno, 2 cortos años después de la finalización del Segundo Concilio del Vaticano. ¿Qué persigue el Segundo Concilio del Vaticano? Bueno, que el hombre es la fuente y cumbre de todo. Glorificar al hombre, no a Dios. De nuevo, hay ciertas partes del Vaticano II en las que esto es así, como lo vemos en este documento. Pero debemos entender que lo que también surgió del Segundo Concilio del Vaticano fue la Misa Nueva. ¿Qué dice Pablo VI sobre eso? Él dice que el hombre debe entender en su propio idioma. Que él hable su propio idioma, no el idioma universal. Es lo más importante para el hombre moderno, que hable su propio idioma. Eso es una maldición, no una bendición. Ese es el castigo de la Torre de Babel. Y la renovación carismática toma esta maldición y la lleva adelante y dice, todos vengan, unos aquí, otros allá, y digan, que no se entiende qué es lo que dicen. In 1967, 17 de febrero de 1967, 2 años después del Concilio Vaticano II, un grupo de estudiantes en Estados Unidos realizó un retiro espiritual. La experiencia que vivieron allí fue el inicio de lo que hoy se conoce como renovación carismática. Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI se reunieron con ellos. Su musicalidad no pasó inadvertida a Jorge Mario Bergoglio cuando estaba en Buenos Aires. En 2014 les confesó personalmente la impresión que le causaron. E io dicevo di loro, ma sembrano una scuola do samba. El movimiento carismático no es de raíz católica. Nació a principios del siglo XX en Estados Unidos de la mano del pastor metodista afroamericano William Seymour. Entre 1906 y 1915 lideró el llamado avivamiento de la calle Azusa, los encuentros considerados como el inicio del movimiento carismático. Por eso, Renovación Carismática es uno de los movimientos más activos en el terreno ecuménico. Entonces, después de todo el balbuceo que dicen,
dicen, vengan, miren cómo estoy hablando lenguas y conocerán mejor a Dios. Eso es imposible. Dios no nos envía confusión y el hablar en lenguas como lo hacen ellos es una maldición y es una confusión. Y eso se evidencia en las Escrituras varias veces y por el hecho de que cuando lo comprendemos no hay forma posible de que Dios diga, vayan a murmurar todas las cosas que nadie entiende y esto unificará a los cristianos. Y cuando analizamos a la renovación carismática, toda esa incoherencia, esos lenguajes falsos no significan nada. O como en pocas ocasiones ha pasado, son maldiciones en arameo. Pero a la final lo que buscan es la glorificación de sí mismos. Quiero mi bautismo en el Espíritu Santo. Quiero sentir a Dios en mi vida. Quiero dones. Y todo se reduce a yo. La renovación carismática perpetúa esta maldición sobre la iglesia. Y el Novus Ordo es un vehículo de esto también, porque causa confusión en el culto, lo cual fue algo que se solucionó con la llegada del verdadero don de lenguas. Porque el verdadero hablar en lenguas no es lo que tiene la renovación carismática. La unanimidad lingüística litúrgica que todas las liturgias de la iglesia hizo que esta confusión no existiera más, hasta que llegó Pablo VI y dijo, vamos a deshacernos de todo esto, incluso de los cantos gregorianos, fue el dejar que tomara terreno este balbucear, que es una manera demoníaca. No es una bendición, es una maldición. Y es una revitalización de la maldición de la Torre de Babel, que es recurrir a los dioses con nuestros propios esfuerzos y querer ser especiales y conocidos en todo el mundo. Ustedes tienen que ir a balbucear en diferentes lenguas. Y no me vengan a decir los asiduos a este movimiento que ellos se convirtieron gracias a la renovación carismática, porque eso no es cierto. Usted puede ser que se haya convertido o recobró la fe porque Dios, que es misericordioso, miró en su corazón y en su propósito de obedecerle y le concedió la bendición de llevarlo hacia él. Pero no podemos hablar de conversión per se, porque hay muchos que se convierten también, se convierten al Islam, se convierten al budismo y dicen haber encontrado la verdad. Pues bien, esto pasa en la renovación carismática también, porque es un movimiento protestante dentro de la iglesia, introducido y aprobado por los modernistas para contribuir a la autodemolición de la iglesia. La gente que encuentra o dicen haber encontrado a Dios en la renovación carismática deben moverse y buscar realmente dónde está la fuente de la verdad. Y eso está en la misa tradicional, y no solamente en la misa tradicional, en la tradición de la iglesia. Porque ir nada más a la misa tradicional porque me parece bella no es estar realmente centrado en lo que es la verdad católica. Un movimiento con aparente catolicidad, pero con muchísimo elemento pagano, es lo que es la renovación carismática. Sabemos que esto es irritante para muchas personas, pero es la realidad, es la verdad. Sé que hay personas que les encanta acudir allá porque es algo interesante al principio. Oh, cuántos milagros, cuántas cosas están diciendo. Se vuelve algo así como ir a visitar al adivino, que me echen las cartas o algo de eso. Nosotros conocemos bien de adentro, bien cerquita a la renovación carismática. Ustedes, por ejemplo, no pueden creer que el Espíritu Santo descienda sobre unas personas que les están diciendo ustedes de qué están faltando, de sus dolencias, de cómo van a resolver sus problemas, cuando esta persona que les está orando está en pecado mortal. Son personas divorciadas, son personas que están viviendo en concubinato y sin embargo son las que están dispensando estas gracias.
Y esto es súper abundante en este movimiento de la renovación carismática. Y aplica muchas cosas de psicología. No, esto no está bien. Lamento mucho de verdad tener que hacer este tipo de videos, pero es que es importante que las personas despierten porque parte de la crisis de la iglesia es esto. Muchísimas gracias por haber escuchado Verdad en la Red. Que Dios nos bendiga y hasta la próxima.